Bienvenidos a este conversatorio que este grupo de investigación de transformaciones en la prensa de la Universidad Nacional del Nordeste, más precisamente de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Comunicación Social, va a ofrecer ahora en esta hora y media más o menos que seguramente estaremos acá junto a ustedes. Bueno, mi nombre es Carlos Quiñones, yo soy docente del Departamento de Comunicación Social, también investigador y nos acompañan acá el doctor Adrián Almirón, el director del proyecto mencionado, también colega del Departamento de Comunicación Social de la UNE y encargado como profesor adjunto de la materia Historia Social, Historia Política y Social de la Argentina contemporánea, digamos, también en nuestra carrera de Comunicación Social. Y por supuesto, está junto a nosotros nuestro invitado del día de hoy para este conversatorio, que es Carlos García de Rosa, nuestro colega y amigo, ¿no?, también de la Universidad Nacional de Misiones, de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ahí con sede en la ciudad de Posadas, la que varias veces nos encontramos ahí en ese ámbito académico de esta provincia hermana del NEA. Ahora, más adelante, voy a mencionar algunos puntos salientes del currículum de Carlos antes de arrancar, pero ahora le voy a ceder la palabra a Adrián para que diga que haga un comentario, ¿no es cierto?, de bienvenida, teniendo en cuenta que este es el primer encuentro que realizamos en este formato organizado por nuestro grupo de investigación. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Desde ya es un privilegio contar con la presencia de Carlos García de Rosa, al cual estamos muy agradecidos por su tiempo, por su predisposición, por haber aceptado esta invitación, que para nosotros es muy importante en el marco de este proyecto que comenzamos a andar, a trazar y a repensar. Para nosotros es como te mencionábamos, es un privilegio y es un gran gusto contar con este espacio y que, bueno, en este conversatorio poder comenzar a reflexionar y a pensar la historia de los medios en nuestra región nordeste, Chaco y Corrientes en este caso, desde una nueva perspectiva, una perspectiva problemática y que pueda unir diversos puntos. Entonces, analizar la prensa creo que es un gran desafío que en este proyecto estamos con muchas ganas y estamos empezando, así que desde ya muchísimas gracias y vamos a disfrutar el conversatorio, sin lugar a dudas. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo para compartir con amigos, ¿no? Muchas veces he ido ahí a la universidad, a la facultad, tenemos muchos conocidos ahí con quienes andábamos, porque ahora con el tema de la pandemia nos tenemos que quedar en casa, pero siempre nos encontramos en todos los encuentros y siempre charlamos, ¿no?, de estas cosas que de alguna manera a nosotros nos interesa y nos tiene ocupado, en este caso para construir una historia de nuestros medios, ¿no?, en un contexto complejo y sobre todo con muchos desafíos. Complejo porque el tema de la virtualidad muchas veces nos favorece para encontrarnos con información, para encontrarnos con personas que tuvieron que ver directo o indirectamente con las historias que estamos construyendo, pero también plantea otros desafíos, ¿no? El tema de encontrarnos con esos reservorios que muchas veces la riqueza está en el trabajo de campo, ¿sí? No significa que no podamos hacer investigación desde nuestras casas, se puede hacer, ¿sí? Pero la riqueza, me parece, hay una riqueza que tenemos que recuperar, que ese contacto, ese diálogo, esa observación en campo que de alguna manera enriquece esas referencias que necesitamos para contextualizar el hecho histórico y para poder construirlo y contarlo, ¿no? Así que es un placer este diálogo que vamos a mantener ahora. Gracias, Adrián. Bueno, ahora para comenzar, brevemente voy a mencionar algunos de los aspectos salientes del currículum extenso, por cierto, de Carlos, ¿no?, nuestro colega de la Universidad de Misiones. Él es licenciado en periodismo,
es también magíster en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y doctorando en Comunicación Social de esa misma universidad, y también obtuvo un diplomado en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, como mencionamos, investigador de temas relacionados con la historia de los medios de la región y la comunicación de frontera. También en su trayectoria fue director de la carrera de Comunicación Social de Misiones. También tiene una extensa trayectoria como expresidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, una de las organizaciones que nuclea, ¿no es cierto?, las carreras de comunicación social del país, más conocida como FADECOS, y actualmente es, en esta organización, ¿no es cierto?, es secretario de Relaciones Internacionales y por ende, digamos, tiene relación con la FELAFAX. Además es coautor de libros, Somos parte de tu vida, la historia de LT85 Canal 12 de Posadas y Política, Medios e Identidad en Regiones Fronterizas. También escribió numerosos artículos y libros en revistas científicas tanto de nuestro país como de Brasil. Y es habitualmente panelista, conferencista y expositor en seminarios, encuentros y congresos relacionados, por supuesto, a la comunicación social en general. Y además de toda esta trayectoria académica, ejerce también el periodismo hace 35 años. Así que bueno, Carlos, la verdad que es un honor para mí encabezar este conversatorio, charlar con vos y bueno, te voy a hacer la primera pregunta que algo ya cuando estábamos todavía fuera de línea, algo comentaste, así que te voy a pedir que lo repitas para la gente que nos está viendo. ¿Cómo surge esta línea de investigación sobre historia de los medios en la UNAM? Esta línea de investigación que nace en la carrera de comunicación concretamente, tiene su origen a partir de mi tesis de maestría. Yo trabajé la programación de Canal 12, el canal público de la provincia, y para poder darle un sentido y para poder analizar esa programación y esos contenidos, necesitaba conocer la historia del medio, digamos. Y para mi sorpresa, lo que me encontré en primer lugar, que no había ninguna documentación del canal. Yo trabajo en ese canal, desde 1984 estoy en ese canal. No había nada, absolutamente nada. Y lo que más me impactó es los relatos que fui recogiendo de mis propios compañeros, de que toda esa documentación que estaba en una pieza, en la época del régimen militar, la última dictadura, el interventor de la provincia, o el que estaba a cargo, mejor dicho, del medio, un marino, que era de Bahía Blanca, decidió quemarlo. Juntó todo lo que había, toda la historia del canal, lo llevó al patio del canal y lo quemó. Literalmente lo quemó. Y el único documento que yo pude rescatar fue una nota que en ese entonces lo mandó el brigadier, el general Rossi, que era el interventor de la provincia, al ministro de Obras Públicas de la Nación, que era el vicealmirante Chacosta, en donde le pedía en esa nota que se destrabe los equipos que estaban en la aduana para que lleguen a la provincia. Y ahí fundamenta por qué era importante que Misiones tenga un canal de televisión. Y bueno, eso me impactó muchísimo, digamos, ¿no? No tener ningún tipo de dato, ningún tipo de documentación respecto a un medio que es uno de los más importantes de la provincia por su estructura tecnológica, por su estructura administrativa, por su plantel profesional, por la cantidad de producción de sentido. Tiene más del 90% de su producción es local y no había absolutamente ni un papelito respecto de su origen, de cómo fue todo ese proceso. Y todo ese proceso lo fuimos construyendo a partir de testimonio. Y ahí me encontré con dos compañeros, dos colegas que vienen del campo de la historia, la doctora Norma Álvarez y el magíster Jorge Paik. Ya nos conocíamos, somos amigos, y le planteé este problema, ¿no? Como ellos vienen del campo de la historia, yo tenía que hacer historia y vengo del campo de la comunicación, les pedí una mano. Entonces, hablando, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un proyecto sobre esto?
¿por qué no empezar a construir la historia de los medios? Porque en esta rápida observación que hicimos, nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué pasó con el tema de la gráfica? ¿Qué historia tenemos construida respecto a la producción, que es muy, pero muy rica, de no solamente de la prensa gráfica, sino toda la construcción de sentido que se hicieron de distintos ámbitos desde 1872 en adelante? ¿Qué tenemos de la historia de la radio? ¿Qué tenemos de la historia de nuestras propaladoras? Y no había absolutamente nada. Y por otra parte nos encontramos con una demanda muy fuerte, sobre todo en la carrera de comunicación nuestra, que venían los chicos de la educación de la escuela secundaria o de la educación media, y también de la educación primaria, a pedirnos datos, ¿sí?, de historia de los medios, y nosotros no lo teníamos. También venían de los reservorios, la Biblioteca Popular, por citar un caso, el archivo de Casa de Gobierno, que es muy bueno, muy rico. Nos pedían a nosotros, bueno, que le suministremos material, porque se suponía que en la universidad había una línea de investigación que estaba trabajando eso, y no lo había. Los únicos antecedentes que encontramos fueron 3 o 4 tesis respecto a temas muy puntuales de los medios, analizados más que nada desde el discurso sociosemiótico, pero nada más que eso. Y así que nos pusimos a trabajar desde el 2005 en adelante, construyendo primero la historia de Canal 12. Hemos también construido la historia del primer canal de cable de la provincia, que por 2 o 3 meses no fue el primer canal de cable del país. Acá también no hemos encontrado ningún tipo de documentación. Y lo más grave de esto es que todo el archivo de ese medio, que llegó a tener 5.000 abonados, a tal punto que su dueño fue presidente de la primera asociación de cableros del país, fíjense la importancia que tenía, ¿no? Sí. Lo dio al canal, y el canal, bueno, en el canal se perdió. Todo ese archivo se perdió, no queda absolutamente nada. Está en edición en este momento. Y después nos pusimos a trabajar con el tema de la radio, a partir de, porque a 7 años de la primera transmisión mundial que se dio acá en la Argentina, nosotros ya teníamos la radio en la provincia de Misiones, casi en forma paralela con el sur del Brasil. Y sobre eso tampoco había nada, absolutamente nada. Entonces nos pusimos, dijimos, bueno, vamos a construir la historia de la radio desde 1927 hasta 1985, y pusimos un corte en 1985, porque el mapa de medios de la provincia explota. De tener 7 medios y un canal de televisión, pasamos a tener 300 radios, hoy tenemos 400 radios, es decir, que hubo una modificación sustancial. Y esa historia es la que hemos terminado de construir en este momento, y ya estamos avanzando en otro proyecto que le estamos presentando, que tiene que ver con la historia de la propaladora y con las historias de vida. La historia de las propaladoras, porque aquí en nuestra provincia, como en todo el país, y yo supongo que en Corrientes habrá sido así, han jugado un rol muy importante, sobre todo para sostener los vacíos, lo que yo llamo los vacíos de comunicación, ¿sí? Es decir, en donde no llegaban, o llegaban las ondas, pero de radio, sobre todo, que estaban en la centralidad. Por ejemplo, la capital de la provincia de Misiones, o de Buenos Aires, o de Brasil, o de Paraguay, pero en donde la localidad no estaba respetada. Y si bien es cierto, estas propaladoras estaban atados al salón de baile, ¿sí? Al boliche, digo, al salón de baile, también ahí se leían los diarios, se pasaba información, hasta el punto que es importante, esto es magnífico, ¿no? Es maravilloso. Me encontré con una propaladora, la propaladora que estuvo en Puerto Iguazú, ahí donde están las cataratas. El parlante tenía un solo parlante, estaba en un palo rosa, en la punta de un palo rosa de 10 metros de alto, y la señora que tenía la propaladora daba cosas, ¿no? Hablaba, contaba, tenía obviamente un salón bailable, una pista de baile, pero también hablaba del intendente, hablaba de la gestión. Y entonces el intendente iba a la casa de ella a negociar con ella las cosas que decía en la propaladora. Era algo fantástico. También me contaba. Las propaladoras funcionaban como una radio abierta casi, ¿no? Exactamente, era una radio abierta. Pero además, cuando fallecía alguna persona, digamos, ponía la marcha fúnebre y el pueblo se paraba. Se paraba para ver quién era el que nos había dejado, ¿no? Después me encontré con otras historias de las propaladoras que es muy rica. Por ejemplo, acá en la provincia
la radio, la escuela, pero una avanzada para sostener, sobre todo en la época de la doctrina de seguridad nacional, las fronteras, para marcar el límite donde estábamos unos y otros, más allá de que esta es una región integrada, ¿no? Como dice Avinzano, hay microclimas en donde los bordes son difusos, las líneas políticas son muy, pero muy flexibles, porque no había otra forma de sobrevivir, en donde todos estamos emparentados, todos somos familia, ¿no? Y en ese lugar, por ejemplo, la propaladora de Bernardo de Irigoyen, que es la provincia, el punto más oriental del país y de nuestra provincia, la propaladora la tenía Gendarmería Nacional. Y eran los gendarmes que comunicaban, a tal punto que cuando se instala la radio en 1977 allí, los primeros locutores son los gendarmes, ¿no? Así que tenemos mucho para contar sobre ese, ¿no? muchísima para contar sobre la historia de Misiones, pero el gran problema que tenemos, y que esto después lo podemos charlar un poquitito, es encontrar fuentes y documentación. Documentación no hay, no existe. Nosotros en nuestra provincia no tenemos documentación, así que toda la construcción que hacemos es a partir de la construcción de fuentes orales, ¿no? Ni hablar de la prensa gráfica, que ha sido muy fuerte en nuestra provincia, muy pero muy fuerte, porque hay una construcción estereotipada de los inmigrantes, ¿no? Nosotros, hasta 1897, que llegan los primeros inmigrantes, era una zona, la provincia de Misiones era una zona a poblar, que tenía que ser poblada, porque ese fue el objetivo de las políticas de colonización. Y cuando llegan los primeros inmigrantes en 1897, ahí vinieron mis abuelos, los primeros ucranianos y polacos, acá no había nada. Lo único, dice Ambrosetti, un naturalista, allá en sus cartas de 1896, perdón, de que para poder comerciar o para poder comunicarse había que hablar en portuñol porque el guaraní era muy difícil, es decir, que no se hablaba castellano en la zona. Y esto tiene que ver un poco con la consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Los ejércitos venían con comerciantes que explotaban la yerba mate, que era silvestre en este momento, el tabaco y la madera fundamentalmente, y esos comerciantes se quedaron, ¿no? Se quedaron y bueno, a partir de esa base social se empezó a construir lo que es hoy Misiones, una provincia pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, ¿no? Y sobre eso no tenemos documentos, es decir, un ejemplar de una revista, un ejemplar de un folleto, no tenemos absolutamente nada. Sí los testimonios de que existió una prensa muy fuerte, una producción gráfica muy fuerte, porque esos inmigrantes que vinieron, y que digo que se hizo una construcción estereotipada en el sentido de que era fuerza de trabajo fundamentalmente, ahí vinieron mucha gente que tenía el don de la palabra, que tenía el don de la escritura y que sabía sobre todo de cómo imprimir, cómo hacer circular, y por eso tenemos producciones que tienen que ver con la política, con el deporte, con la cultura, con el humor, más allá de que era una prensa ideológica, una prensa como se dio en todo el mundo, ¿sí? Una empresa de barricada, donde había mucho de denuncia, pero lo importante, el testimonio más importante, es que hubo una producción gráfica muy, muy, muy fuerte y sobre la cual no tenemos testimonio. Nosotros hemos logrado construir también la historia de la gráfica, nos falta construir, o sea, hay mucho para hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que fue el diario La Tarde, lo que es el diario El Territorio hoy, desde 1900 hasta ahora. Calculo que debe ser El Territorio, uno de los diarios más importantes del NEA, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sí. Yo trabajé 14 años en El Territorio. Y la verdad... Te llevo por ahí a una pregunta un poco más de perspectiva teórica general para irme echando un poco con la historia de los medios y la relación con la historia de Misiones, ¿no? ¿Cómo definirías vos a esta línea de la historia de los medios, que es una línea también que tiene correlato en muchas universidades y centros de investigación, ¿no es cierto?, de comunicación del país? Si vos lo ves desde una perspectiva histórica clásica o lo mirás desde la economía política, desde una historia cultural que hiciste mención también, o algún otro enfoque o una conjunción de estos enfoques.
¿Cómo lo ves ahí, Carlos? Mira, yo tomo como punto o como disparador algunas preguntas que en su momento se hizo Mirta Varela, que también en el campo de la construcción de la historia de los medios es una referente para nosotros, ¿no? Y ella nos planteaba si la historia de los medios de comunicación es una historia de los medios o es una historia de la comunicación. Y si esa historia debería incluirse más ampliamente en una historia cultural, social o política, si es una historia de la técnica, de la percepción humana, de lo público, de la vida cotidiana, de los géneros de masa o todo eso junto. Williams nos da una pista para pensar esto, ¿no? Cuando él dice en su historia de la comunicación que hay una necesidad de tomar la historia de los medios como la historia de la comunicación humana, ¿no? Como eje articulador de la historia de la comunicación. Y eso supone dos movimientos. La historia de la comunicación debe comenzar con los interrogantes que plantean el origen y la historia del lenguaje. Y la historia de la comunicación, también dice William, debe ir en consecuencia mucho más atrás que la historia de las tecnologías. Es decir, no lo pone la centralidad en la tecnología. Por eso me parece que hacer historia de los medios implica también hacer interpretaciones históricas, pero también implica una toma de posición teórica. Y en este sentido podemos hablar de la historia de las instituciones, es decir, la descripción de cómo se ha desarrollado esta u otra institución. Podemos hablar de la macrohistoria, o también podemos hablar de la historia propiamente dicha, ¿no? Es decir, considerar la relación de los medios con la historia cultural, social, económica, política. Es preguntarse, me parece, de qué manera o cómo fueron influidos por los cambios estos medios que se dan en la sociedad. Allí donde la macrohistoria se interesa solo por lo que la comunicación nos dice acerca de alguna u otra cosa, el progreso, la modernización, la naturaleza humana, la historia propiamente dicha, trata sobre lo que la comunicación nos dice acerca de la sociedad y lo que la sociedad nos cuenta de la comunicación. Nosotros hemos anclado, a partir de estos disparadores, nosotros hemos anclado nuestro proyecto de investigación en construir la historia de los medios en su contexto. No como la historia de la institución, una cronología desde cuándo nació, quiénes trabajaron, cuáles fueron sus programas más importantes, sino lo ubicamos en el contexto, en los procesos políticos, sociales, económicos que permitieron o facilitaron la creación de ese medio de comunicación, pero asimismo el uso que se le dio, ¿no? Y es muy interesante en la evolución de la historia de los medios cómo ese rol que se le asignó en un principio se fue modificando, se fue adaptando, fue cumpliendo determinados objetivos en función ya de planes que se querían instalar, de ideología que se quería sostener dentro de la sociedad, pero siempre acompañando el desarrollo de la sociedad. Así que nuestra historia, nosotros la construimos a la historia de los medios desde ese lugar, la historia en su contexto, porque no podemos analizar el fin y el impacto que ha tenido en la sociedad y cómo la sociedad también influyó en el medio si no tenemos en cuenta el contexto. Una cosa es un medio construido o que nace en democracia, y otra cosa es un medio que, por ejemplo, nace en una época, en un régimen dictatorial. Lo vimos claramente en la historia de Canal 12. Canal 12 es un proyecto que nace en 1961, durante la época del desarrollismo. Frondizi era presidente, nuestro gobernador era desarrollista, César Napoleón Heró. Él crea un ente provincial de radio y televisión porque el desarrollismo entendía de que una de las maneras de instalar las nuevas ideas productivas era usando los medios, concretamente la radio. Y llaman eran en ese aspecto muy visionarios respecto, ¿no es cierto?, totalmente, de la importancia que cobrarían los medios. Sí, sí, sí. Y llaman a licitación no solamente licencias para instalar canales de televisión de alcance reducido, le decían, pero tenía un equipo de 25 kilowatts, y también de radio, ¿no? Y nuestro gobernador en ese entonces, César Napoleón Heró, crea el Instituto de Radio y Televisión y para precisamente instalar un canal de televisión y una radio. Lo más interesante de esto es la forma como fue pensado el medio. Creó un directorio de 12 integrantes.
estos integrantes venían a representar a toda la sociedad. Estaba el trabajo, estaba la cultura, estaba la economía, estaba la política, porque había 2 diputados, y el que lo presidía era un representante del Ejecutivo. Ese representante del Ejecutivo, para poder ser presidente, tenía que, en audiencia pública, justificar por qué tenía que ser presidente. Algo fantástico, digamos, ¿no? Fue la ley 111. El problema es que estos proyectos no se sostuvieron en el tiempo, la inestabilidad institucional de nuestra provincia. Nosotros tuvimos en un año 11 interventores, prácticamente un interventor por mes. Es imposible mantener una política de este tipo, y por lo que este proyecto queda, se materializa después en el 64 con Radio Provincia, que también después se va a adaptar, y el canal nace en 1972 durante el régimen militar. Pero la finalidad era, en este caso, construir soberanía, construir argentinidad, ser una herramienta más junto con la radio, con la escuela y con la gendarmería para marcar la presencia, sobre todo en los límites, ¿no? O sea que... Ahí te interrumpo un segundo, Carlos, ahí y justamente para conectar, ¿no es cierto? Ahí va la siguiente pregunta, justamente por esto que vos decías, el contexto y la cuestión de la ciudadanía y la patria y la cuestión de la frontera. ¿Cómo es investigar entonces medios en la frontera, sobre todo por la situación, ¿no es cierto?, particular, geográfica que tiene la provincia de Misiones, rodeada prácticamente, ¿no es cierto?, por fronteras internacionales y alejada, bueno, también como nuestras provincias de Chaco, de Corrientes, alejada de los grandes centros metropolitanos donde están los medios hegemónicos, ¿no es cierto?, que son los que hegemonizan también justamente, valga la redundancia, la producción simbólica, ¿no es cierto?, mediática. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo la establecen? Mira, nosotros tomamos como base algo que alguna vez me dijo Aníbal Ford cuando estuvo aquí por la provincia de Misiones y que después me lo reiteró Marita Mata. Ustedes no miren mucho la centralidad, no miren Buenos Aires, no miren Rosario, no miren Córdoba. Miren los bordes. ¿Qué significa mirar los bordes? Mirar lo que pasa acá en Itapúa, en Paraguay. Mirar lo que pasa acá en el sur de Brasil, San Borja, Santa María. Y lo que nosotros empezamos a hacer a partir de estos conceptos muy fuertes, por otra parte, ¿no? Muy fuertes, ¿no? No mirar Buenos Aires, no tener referencia. Empezamos a mirar a ver qué había. Y ahí empezamos a establecer lazos con investigadores de Brasil, con investigadores de Santa María, con investigadores de la Universidad del Centro Oeste de Brasil, con investigadores de Paraguay, y empezamos a compartir información. Y un punto en común lo que tenemos es que tampoco ellos tienen datos, tampoco tienen documentación, y hay toda una historia por escribirse. Es más, nos ayudamos mutuamente. Entonces, escribir una historia en la frontera, de nuestra frontera, partimos de que, en principio, reconocer que somos una región que tiene sus propias particularidades, que tiene una historia que no es común a todos, que tenemos prácticas económicas, prácticas sociales, prácticas culturales que nos atraviesan, pero que también somos dueños de una matriz cultural. Y dentro de esa matriz cultural, dentro de ese reconocimiento de que hay otros que son diferentes a nosotros, pero que compartimos una historia en común, empezamos a escribir la historia. Por eso lo relacionamos con la frontera, ¿no? Y cómo a través del tiempo estas políticas que se dieron para los medios se fueron modificando, que más allá de lo que piensa la centralidad, la frontera es vivida de otra manera por nosotros. Es más, te diré, yo estoy en una provincia de frontera. El 90%, más del 90% de nuestra frontera lo compartimos con Paraguay y con Brasil. Pero una cosa es cómo yo lo vivo en la frontera aquí, y otra cosa es cómo el hombre que está en el límite lo vive, lo piensa y lo siente en la frontera. Y te voy a dar un ejemplo, para que se entienda, para que sea muy gráfico. En Andresito y Capanema, en el norte de la provincia, se construyó un puente durante los 90. La gente lo construyó el puente, porque no había puente. Le pidieron al gobierno central en Brasilia, le pidieron acá a Buenos Aires, nadie le dio bolilla.
ellos construyeron el puente. ¿Por qué construyeron el puente? Porque trasladar la materia prima significa dar un rodeo de casi 150 kilómetros. Construyeron el puente. Cuando construyeron el puente, le avisaron a Brasilia y le avisaron a Buenos Aires que ahí estaba en el puente. Pero le avisaron no para que le habiliten el puente. Simplemente le dijeron, acá nosotros hicimos el puente. Porque más allá de la decisión que tome la centralidad, ellos necesitaban el puente para su sobrevivencia, para su posibilidad de crecer en sociedad. Porque es como dice Avinsano, son microclimas muy especiales en donde las historias, los esfuerzos, las actividades que se realizan de manera conjunta. En el Soberbio, que es la frontera con Tres Pasos y Porto Soberbio, la frontera con Brasil, hasta no hace muchos años había una radio, Suceso se llamaba la radio, que hacía un informativo para la localidad de Tres Pasos, porque Tres Pasos no tenía radio. Entonces, toda la información que traían de Pasos en canoa, ¿sí? O por llamada por teléfono, se hacía ahí un noticiero para Tres Pasos, que era un noticiero más que nada de servicio, con información de que hay tal reunión, de que va a estar el técnico acá, que se está pasando tal cosa. ¿Se entiende? En la zona de Aurora, por ejemplo, y a mí me criticaron mucho por esto, necesitaban locutores. No había locutores. De hecho, que no hay locutores para atender una demanda tan grande como de 400 radios aquí en la provincia de Misiones, ¿no? Entonces, traían locutores de Brasil. Y me decían, sí, pero hablan en portuñol. Y yo digo, bueno, pero si vamos a hablar de la nacionalidad y de la argentinidad, primero tenemos que reconocer que en esa zona, el chico que nace, ya nace hablando portuñol, porque es el idioma. Sí. Esa zona fue una zona que dentro de las hipótesis y conflicto, dentro de la doctrina de seguridad nacional, se entendía de que de haber una guerra con el Brasil, estamos hablando de los años 80, de haber una guerra con el Brasil, Misiones se perdía y el primer puente, barrera, sería la provincia de Corrientes. Entonces no había que hacer nada. Por eso, más allá de las críticas que se hacen a la década del 90, yo digo que en la década del 90 empezaron a construir rutas a integrar esa zona. A mí me tocó ir allá por el año 1985 a Aurora, que está en la frontera con el Brasil. Iba por un día nada más a hacer una cobertura y me quedé una semana porque me agarró la lluvia y no podía salir. Y para ser más gráfico, Andresito, que fue la última colonización en los años 80, la historia de Andresito está en el cementerio, la cantidad de bebés que fallecieron por no tener atención médica, digamos, ¿no? Y esas historias yo no las puedo obviar cuando tengo que hablar de la radio de Andresito. La primera radio se instaló ahí, no con el concepto que tenemos de la radio, con una programación, con música, no. La radio se instaló ahí para comunicarse en la colonia, para decir, viene hoy el médico, viene hoy el agrimensor, viene el funcionario tal, en esto acá viene la gente del INTA para hacer esto. Para eso nació la radio. Y yo no puedo entender eso si no entiendo el contexto. ¿Se entiende? Por eso digo, nuestra historia, la historia que nosotros estamos construyendo, lo anclamos muy fuertemente en los procesos políticos, sociales, económicos, que permitieron alumbrar esos medios y que también le dio un rol. Un rol que obviamente, con el correr del tiempo, con las nuevas tecnologías hoy presentes, se va significando, ¿no? Carlos, te llevo por ahí a una pregunta un tanto más metodológica, ¿no es cierto?, de este tema en el que estamos, ¿no? ¿Cómo se construye el objeto de investigación en historia de los medios? ¿Es mejor compartimentar a través de los formatos, los clásicos formatos, prensa o gráfica, radio, TV? ¿O es más conveniente ya una mirada integral de la evolución que tuvieron los medios en las últimas décadas y este concepto nuevo, ¿no es cierto?, que emerge con Internet, que es el de la convergencia? ¿Cómo se arma, digamos, se realiza, digamos, ese objeto, ¿no? Sí. Yo creo que el objeto de estudio es muy particular. Nosotros, y hablo de nosotros porque cada equipo de investigación toma sus propias decisiones teóricas y sus propias decisiones metodológicas. Nosotros lo construimos desde una visión integral, porque empezamos a construir la historia desde la integralidad, digamos, ¿no? Y tomamos la decisión de empezar por el canal público, porque ya teníamos una investigación previa hecha que yo ya la había hecho para mi tesis de maestría.
y en donde teníamos no solamente una base documental más o menos crítica, sino también teníamos una fuente oral a construir también muy, pero muy fuerte. Entonces empezamos por eso. Y después seguimos por la radio, también con la misma decisión metodológica. Bueno, miramos los reservorios, ver qué posibilidades tenemos de acceder a esta información, y en función de eso fuimos de alguna manera determinando, bueno, empezamos con el canal, seguimos con el canal de cable, seguimos con la radio. Desde ese lugar nosotros construimos nuestro objeto de estudio. Es decir, miramos muy fuertemente los reservorios, la posibilidad de acceder a esos reservorios, en este caso, como es fuente oral, construcción de fuente oral, hay que identificar, es muy trabajoso eso, ¿no? Identificar a la fuente, trabajar con esta fuente, porque hay que construirla, hay muchos, condicionamientos en el sentido de la calidad de información que tiene esa fuente oral, los olvidos que tiene esa fuente oral, las condiciones que impone la fuente oral para darte la información, si quiere que se publique o no se puede, o no quiere que se publique, y también, por ejemplo, cuando en el relato de la historia obvia algunos pasajes de esa historia por distintas cuestiones personales, digamos, ¿no? Entonces, trabajar con fuentes orales es toda una cuestión en donde hay que tener mucho cuidado, porque de alguna manera hay que legitimar todo lo que la fuente oral te dice con otras referencias críticas también que permita dar veracidad fundamentalmente, no legitimidad, sino veracidad a esos relatos, y ahí así tenés una base documental. Pero nuestro objeto de estudio nosotros lo construimos desde una mirada integral. Como te decía, lo anclamos dentro de procesos, ¿sí? Y empezamos a trabajar a partir de la mayor disponibilidad de herramientas que tenemos para resolver ese problema en cuestión o esa pregunta o esas preguntas de investigación. Y de ahí vamos avanzando. Hasta ahora, lo que nos ha permitido esto, como de alguna manera somos los únicos que estamos trabajando, y hay mucho, esto es lo bueno, ¿no? Hay mucho interés por conocer el pasado, ¿sí? Lo que fue, digamos, lo que ha sido, y hay gente que viene, que nos acerca material, que nos dice, mirá, tal cosa, que nos ofrecen su reservorio. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, falleció el año pasado, Tito Mónaca, un periodista muy reconocido, un historiador por otra parte, un militante político, desde las letras, y todo su reservorio nos pasaron a nosotros, ¿sí? Y eso es bueno, o sea, no se tira, como ha pasado, por ejemplo, en Iguazú con el doctor Villalba, que fue uno de los primeros corresponsables que tuvo el diario El Territorio, te estoy hablando de la década del 20 en adelante. Él enfermó y toda su familia agarró todo su archivo y lo tiró. Todo su archivo lo tiró. Entonces, la posibilidad de construir es tremendo. Y la posibilidad que nos ha dado este proyecto es que estamos haciendo esto y viene la sociedad, sectores que nos entregan a nosotros su reservorio para que lo preservemos. Yo tengo en la facultad, concretamente en la carrera, cintas que en el canal, cuando se hizo las reformas del canal, se lo tiraron, lo saqué directamente de los bolquetes, que se iban a la basura. Saqué todo, me fui una noche con mi auto, con mis alumnos, junté todo, lo subí todo y me lo llevé a la facultad. Y ahí lo tengo, digamos, ¿no? O sea que no tenemos nosotros una rigurosidad por preservar nuestra historia, o los medios no tienen esa rigurosidad. Más allá, como dice Juan Cuberta, en esta asociación que hace con el historiador, ¿no? Los periodistas son historiadores, dice Cuberta, ¿no? Y nos da algunas referencias. Bueno, el historiador trabaja en periodos largos, también el periodista trabaja en periodos. Hay otro autor que no recuerdo ahora que dice que el periodismo es el primer borrador de la historia, ¿no? Tal cual. Y es así. De hecho, que cuando nosotros queremos tener un dato, nos vamos primero a los archivos del medio. Ahora bien, ¿para qué me sirve la historia? Hablando del periodismo, ¿no? ¿Para qué me sirve la historia? Para contextualizar esa historia que fue construida en un momento determinado y en un contexto determinado.
Si yo hoy tengo que analizar la producción de sentido de los medios, tengo que tener presente que estamos trabajando, sobre todo hay un periodismo declaracionista, más tirando al entretenimiento, pero si yo no tengo el contexto en que fue producido esa información, cuando lo vaya a analizar, la mirada que voy a tener va a ser otra. Por eso me parece a mí importante contextualizar, más allá de periodizar el desarrollo del medio en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, sino que ese desarrollo, mirarlo desde cómo se fue adaptando, cómo fue cumpliendo roles con el desarrollo de la sociedad, por cierto, ¿no? Por eso te decía, una cosa es pensar en los medios en democracia y otra cosa, para ser gráfico, pensar en los medios desde las dictaduras, digamos, ¿no? Son los roles totalmente distintos, por más que el medio viole la democracia y el medio sigue funcionando, pero ya va a tener otro rol, va a tener otra mirada. Ahora, para analizar el rol del medio en la dictadura, tengo que tener el contexto. Tengo que mirar un poco las políticas nacionales que se dieron para las fronteras, las políticas comunicacionales. Acá, por ejemplo, yo me encontré con el Plan Misiones 2000. Esa fue presentado, el Plan Misiones 2000 fue una planificación estratégica que hicieron los militares y que lo presentaron en el año 1980, Plan Misiones 2000. Es decir, que en el año 80 los militares pensaban que se iban a quedarse en principio hasta el año 2000. Hasta el año Eso es lo que, mínimo. la primera lectura. La primera lectura. Y en esa planificación, hay una planificación de instalación de medios realmente muy significativa. Radios y canales de televisión a lo largo de la frontera de la provincia. A tal punto que uno de esos canales de televisión que iba a estar instalado en El Dorado, hoy está en Malvinas. Cuando se produce la guerra de Malvinas, se necesitaba un canal. Una de las cosas que pidió Benjamín Menéndez era un canal de televisión. Y en el país no había un transmisor. Nosotros lo teníamos acá en la provincia de Misiones. Entonces fueron nuestros técnicos y nuestros periodistas que instalaron el canal de televisión que está allá en Malvinas. Esa historia la construimos. Fíjate vos la importancia de la construcción. Todo fue oral, ¿eh? Todo construcción oral. Y la importancia de las fuentes orales. Hoy las entrevistas, todos compañeros de trabajo, me enseñaron mucho ellos, muchos de ellos ya han fallecido, pero tengo el testimonio. Hemos hecho un documental que hoy está en el Centro del Conocimiento, también está en Canal Encuentro, y está en el libro, obviamente, sobre lo que fue el primer canal argentino en Malvinas que salió de Misiones. Pero nace a partir de esta estrategia que tenían los militares de cómo avanzar en la frontera, no solamente creando comunidades como Andresito, la colonización de Andresito, sino también instalando los medios de comunicación. Algo que ya lo venía haciendo Brasil, que después lo va a repetir Paraguay, y hablando con Ada Machado, la profesora Ada Machado de la Universidad de Santa María, porque estamos trabajando junto con ella, las políticas son similares. Es más, te diría, nuestra política es una copia de la política del Brasil. Cuando en el año 1982 nosotros teníamos 7 radios y un canal de televisión, y Brasil en la frontera nuestra, solamente en la frontera nuestra, tenía 4 canales de televisión y tenía más de 24 radios, con una potencia, si la sumamos entre todos, de 600 kilovatios. Una barbaridad. Lo nuestro no llegaba ni a 60. Sí, yo recuerdo, Carlos, hacía como experiencia personal cuando tenía, digamos, estaba todavía en la escuela primaria, que teníamos una familia, dos amigos en la costa del Uruguay, de Corrientes, ¿no? En la zona de Montecaseros, Paso de los Libres, que uno se iba generalmente a esos lugares, y estamos hablando de años 79, 80, tenía 3, 4 canales abiertos que se veían del Brasil, y el único canal abierto que se veía era ATC, ni siquiera los canales de la provincia, digamos, y todavía no había llegado el cable, ¿no es cierto? Que todavía no había la posibilidad de otros contenidos, ¿no? De ver otros contenidos. Justamente por esto que estaba diciendo y relacionado a lo que venías comentando, ¿qué rol juega la evolución de la tecnología, ¿no es cierto? De los medios, pero de toda la tecnología y sobre todo el proceso de digitalización que arranca ahí en esa década, a mediados de la década del 80, principios de los 90, en esta mirada de los medios integral, ¿no es cierto? Que va ampliando las posibilidades, va
bajando los costos de producción, pero al mismo tiempo va precarizando laboralmente a los trabajadores de los medios. ¿Cómo miran esa complejidad, ¿no? A ver, con mucha preocupación, pero también con muchos desafíos, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías son fantásticas. Son fantásticas. En primer lugar, porque le dan la posibilidad a los medios de multiplicar los canales para que circule esa producción de sentido. Pero por otro lado, también le da al ciudadano la posibilidad de ser mucho más autónomo y mucho más audiencia. Nuestros lectores hoy tienen la potestad de decir si te lee o no te lee. A diferencia de años anteriores, no está anclado a una lealtad con un medio determinado o con un periodista determinado. Hoy, como dice Buenocur, recorre el dial o recorre la grilla y va armando su propia programación. Es más, hoy las audiencias no necesitan a los medios, ¿sí?, para poder informarse. Encuentra sus propios canales para informarse, y no solamente para eso, sino para construir información y para construir los medios para poner en común esa información. Facebook es una red social, pero vos entras a Facebook y te encontrás con muchas fuentes de información y con muchos hechos que obviamente uno tiene que darle la contextualización necesaria. Twitter, Instagram. Ahora bien, ¿cuál es el desafío que nos plantea a nosotros? En primer lugar, necesitamos periodistas, investigadores, profesionales, con una formación fuertemente humanística. Más allá de la práctica, ¿cómo te diría? La práctica instrumental, cómo se hace una noticia, necesitamos la práctica significante. ¿Qué significa eso? Que si la función del periodista es mirar, interpretar lo que está pasando para después contar, hoy con mucha más razón se nos exige estar formado para entender lo que está pasando en el mundo. Porque hoy la información la está construyendo la sociedad, ¿sí? Es más, la misma sociedad interviene para marcar los límites del periodismo. ¿Qué significa esto? Que a través de sus propios medios de comunicación le está diciendo, esto no es cierto, esto pasó de esta manera, acá yo tengo una foto, acá yo tengo un documento. Esta participación que de alguna manera estaba no restringida, pero sí condicionada en los medios, por ejemplo, las cartas de lectores. Las cartas de lectores era una posibilidad de hacer visible al lector, de darle participación al lector, pero que también servía para legitimar el discurso de los medios, ¿sí? Las llamadas telefónicas. Para mí las llamadas telefónicas, o eso de dejar el mensaje en el contestador, no es participación, porque yo decido qué es lo que va o qué no va. Es lo mismo que los comentarios a pie de página en los diarios digitales. Y los audios de WhatsApp que se utilizan ahora, ¿no? Claro, hay muchos comentarios que no salen, ¿se entiende? Sí. Pero me entero de que el lector no está de acuerdo con eso. Entonces, hoy tenemos mucho más exigencia, y sobre todo el periodista, ¿no? Yo creo que el periodista, hoy más que nunca, tiene que volver a la esencia. ¿Qué significa la esencia? Empezar en el contenido, más que en la forma. Está bueno todo esto de las nuevas tecnologías, las multiplataformas, pero muchas veces nos enamoramos de las nuevas tecnologías y nos olvidamos del contenido, de la criticidad del contenido. ¿Por qué la criticidad del contenido? Porque es la gente que está buscando esta información que le va a permitir resolver cosas en su cotidianidad. Esa es nuestra función. Y me parece que en esto de los contenidos, no solamente hay que volver a investigar, a contrastar la fuente, a entender las historias, sino también a humanizar las fuentes, ¿sí? Yo te hablaba del periodismo declarativo. Yo creo que el periodismo declarativo no le da lugar a la fuente en su cabal concepto, ¿no? Y le pongo a la fuente en el mismo nivel que la sociedad y que el periodismo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos los produce la sociedad. No nace en un repollo ni cae del cielo. La sociedad produce los acontecimientos. Y hay un periodista que dice, voy a tomar esta fuente que está instalada en la sociedad dentro de un contexto cultural, social, económico, político, y voy a tomar esta fuente y con lo que me dice esta fuente voy a construir una historia. Y digo humanizar la fuente porque muchas cosas que nosotros presentamos lo anclamos en un ámbito determinado, policial, y muchas veces eso es político. Nos ha pasado acá en la provincia de Misiones, con este caso que ha tenido resonancia nacional, el caso de María Obando, ¿no? Una señora
que falleció un niñito por hambre, estuvo presa, estuvo judicializada, ahora 2 chicos que han sido abusados sexualmente, fue condenada a 20 años, y todos los medios lo han presentado como un hecho policial. Para mí no es un hecho policial. En esa mirada integradora, para mí es un hecho, en primer lugar, político, en segundo lugar, social, y es un hecho cultural. Después vemos lo policial. Entonces, esta mirada, en esta complejidad, lo que nos permite a nosotros, si tenemos una formación, y esto es un tema que lo discutimos sobre todo en nuestras carreras, ¿no? ¿Qué perfil de profesional le damos a nuestros egresados? Digo, tiene que ser una formación fuertemente humanista para tratar de comprender lo que está pasando en el mundo, los procesos y fundamentalmente cuáles son estas historias que está construyendo la propia sociedad, que hoy me parece que está teniendo un protagonismo muy importante que tenemos que dejarlo, ¿no? Y la historia, obviamente, cuando construimos la historia de los medios, obviamente que tenemos que tener en cuenta eso. No solamente el medio está, se desarrolla, incorpora nuevas tecnologías, pero bueno, ¿cuánto de sentido construye y cuánto de estos sentidos son recibidos y de qué manera por la sociedad? ¿Sí? Trabajamos con las sensaciones, ¿no? Todavía volvemos a estas teorías de los años 40. Trabajamos con las sensaciones de la gente. Es cierto, el entretenimiento, la espectacularidad, nos da audiencia, pero esas audiencias son efímeras, porque si antes nos costaba mucho redefinir los contratos de lectura con los lectores, con las audiencias, hoy más que nunca nos pide mucho más esfuerzo porque esos contratos son mucho más efímeros. Y más porosos también, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Tenía una última pregunta relacionada a la legislación, a las políticas de comunicación, pero para dar pie y participación ya a los colegas que nos están mirando y que están siguiendo la transmisión, voy a leerte una pregunta acá de Andrea de los Reyes, una colega docente investigadora, integrante del equipo de investigación, que justamente se relaciona con eso, la pregunta que dejó en el canal. Dice, ¿pudieron ver en sus investigaciones la incidencia de la legislación nacional en los medios de frontera? Algo dijiste de la etapa de la dictadura, ¿no? No sé si en la cuestión ya del proceso democrático lo puedes mencionar. Sí, totalmente. Lo atraviesa, lo atraviesa. Pero no solamente las políticas nacionales, sino las políticas provinciales. Como es un medio provincial, bueno, el uso que le da la provincia a ese canal de televisión. Ese canal de televisión, este canal de televisión, nació como una herramienta para construir soberanía, argentinidad, y hoy es un canal público, devenido en oficialista, administrado y gestionado por el partido de turno o por la línea política que está en el gobierno. ¿Tá? Ese es hoy el rol que tiene este medio. Es un instrumento del marketing político. A tal punto que la propuesta de gestión de Canal 12, ¿sí? Fue parte de la disputa política, pero no solamente eso, sino que se lo incluyó en las plataformas electorales, en el mismo nivel como, por ejemplo, mejorar la situación de los docentes. A ese punto, ¿no? Porque se entendía, por el poder que tiene Canal 12, el poder simbólico de Canal 12, yo creo que hoy tiene un poder simbólico, sobre todo en el interior, porque se entendía, y se sigue entendiendo, que te hace ganar elecciones. Entonces, que es un canal público, y si no defino conceptualmente qué entiendo por lo público, no puedo entender lo otro, ¿se entiende? Entonces, ahí vos ves cómo las políticas nacionales y las políticas provinciales de alguna manera reorientan estos usos que se le dan a los medios de comunicación. Te hablaba del mapa de medios de nuestra provincia, más de 400 radios, ¿sí? Sin hablar de los canales de televisión, de los canales de cable, de los canales de televisión abierta de alcance reducido, sin hablar de las páginas digitales, sin hablar de la prensa escrita, ¿no? De los diarios que tenemos. Tenemos 4 diarios de tirada provincial, pero además tenemos diarios locales, que eso también es toda una novedad. Acá nomás, a 10 kilómetros, tenemos 7 radios y un diario de papel y más 2 diarios digitales. A 60 kilómetros de acá de Posada, en la localidad de Apóstoles, tenemos 13 radios, un canal de televisión, y no hablemos de las páginas digitales. Entonces, cuando vos mirás el mapa de medios,
Y en el contexto, esto de los procesos, y empezás a mirar sobre todo la propiedad, uno de los datos que salta es que estos medios están atados directa o indirectamente, casi en un 90%, a la política partidaria. ¿Por qué? Porque hoy se entiende de que si vos tenés una radio, podés ganar una elección y podés ser intendente. Además, la historia de estos medios, cuando vos empezás a analizar, mirás casos muy concretos, te voy a dar uno, en la década del 90, en la localidad de San Vicente, a 200 kilómetros de Apóstoles, ahí ya había radio, había una propaladora. ¿Sí? Fue la última propaladora que funcionó acá en la provincia. Y el dueño de la propaladora puso una radio. Y con esa radio hizo su campaña electoral. El día que hubo las elecciones, él se fue a dormir la siesta, no pegó ni un cartel, no hizo absolutamente nada. Yo trabajaba en el radio, en el diario, y una de las cosas que había saltado, y era la novedad, que él había sido intendente. Entonces le llamo por teléfono para hacerle la nota. Che, Luisito, así que debes estar muy contento porque fue intendente. ¿Qué pasó? Me dijo. Yo me acabo de levantar de la siesta. Ni enterado estaba de que era intendente. Y fue intendente con la radio. Ahora bien, ¿cómo era su programación? Él se levantaba diciendo esto. Hoy le voy a dar a conocer aquí quiénes son los que roban más en el pueblo. Y cerraba la programación. Y pido disculpas si hay acá a las chicas, a las señoras, a las compañeras, a las colegas. Mañana, a las 7 de la mañana, yo le voy a decir quiénes son los cornudos del pueblo. Obviamente todo el mundo estaba prendido en la radio. Y con eso fue intendente. Este tema de apropiación del uso de la radio para el marketing político hizo que también cambiara los procesos de cómo hacer política o cómo llegar a los cargos políticos. Antes era la cooperativa, vos entrabas en el consejo, llegaba la presidenta, hacía buena gestión, eras concejal y era intendente. Y hoy tenés una radio y podés ser intendente. De hecho, que en los 90 acá hubo dos cadenas radiales, ¿no? Una que estaba con un candidato y otra que estaban con otro candidato. ¿Se entiende? También aquí la iglesia electrónica jugó un papel importante, la iglesia electrónica, digamos, ¿no? En donde estaba uno con uno, otro con otro, y se decían en la radio, ¿no? Todo esto en el espacio público mediático se decía, yo llevo más gente porque llené el estadio con tantos fieles, y yo soy el 40% del padrón. O sea, que de alguna manera las nuevas tecnologías no solamente nos dan la posibilidad de acceder a información y sobre todo a información crítica, pero también en ese espacio público mediático se disputa poder. ¿Sí? Y las políticas nacionales y las políticas provinciales inciden y lo atraviesan muy fuertemente. La ley de comunicación audiovisual, por ejemplo, que es una apropiación, hago mea culpa que nosotros no lo hemos hecho como tendría que ser, porque me pregunto cómo las organizaciones sociales no tienen una radio, por ejemplo. ¿Sí? Sí, hay toda una mirada, ¿no es cierto? Yo lo sigo mucho a Martín Becerra y a Mastrini, y bueno, y a los que investigan políticas de comunicación, Santiago Marino también, y habla mucho esto de todo lo que la disputa en su momento, ¿no es cierto?, entre el gobierno de Cristina Kirchner y el Grupo Clarín, tapó, digamos, otras cuestiones tan importantes que hubieran sido y que hubieran quedado, ¿no es cierto?, de la implementación de estas políticas de comunicación, por ejemplo, lo que vos decís, las organizaciones sociales, las universidades, las comunidades aborígenes, ¿no es cierto? Que también forma parte de la historia de los medios que pudo haber sido, ¿no? Totalmente, porque yo no puedo analizar, por ejemplo, los medios de hoy si no tengo en cuenta la ley de comunicación audiovisual y lo que significó. ¿Sí? El tema de la pluralidad de voces, ¿sí? Y cómo eso impactó en un mapa mediático, como te decía, que está directa o indirectamente en un 90% vinculado a la política partidaria, concretamente a una herramienta del marketing político. Entonces, si yo tengo en ese panorama, digamos, ¿no? Y en donde, como dice Walton, hay tres sectores o tres actores que están legitimados para hablar, la política y el poder. Él dice los periodistas, yo digo los medios de comunicación y la opinión pública. Bueno, estos tres actores en algún momento se encuentran para acordar determinadas cosas. El tema de la pandemia. En la pandemia, los medios
o el poder y la gente se encontró y acordó determinadas normas básicas para superar esta situación. Pero también hay disputa entre sí, ¿no? La política, los acuerdos que hacen con los medios. Yo recuerdo, desde Alfonsín en adelante, los acuerdos con los multimedios, digamos, ¿no? Menem, por ejemplo, con el acuerdo de Clarín pudo ser presidente, pero ¿qué le dio a Clarín? Le dio la posibilidad de tener la radio y la televisión, digamos, ¿no? Kirchner también lo hizo, De la Rúa también lo hizo, ¿no? Fue presidente, pero estatizó toda la deuda privada del Grupo Clarín, digamos, que estamos pagando nosotros. Es decir, hay esos acuerdos, pero en ese espacio público en donde se disputa poder, ¿y qué es lo que se disputa? El poder de visibilizar tus cosas. Entonces, cuando la gente corta la calle, uno dice, bueno, pero ¿por qué corta calle? Bueno, para hacer visible su problema. Una vez, en un corte de ruta, un productor me dijo, porque se le preguntaba, bueno, pero ¿por qué corta la ruta? Y yo, si yo no corto la ruta, nadie me viene a ver. Porque la única forma de que ustedes me vean es que yo me suba arriba del eucalipto y que haga algo allá para que ustedes vengan a verme a mí. Si no, no nos vamos a ver, digamos, ¿no? Y ese es el poder, eso de alguna manera ha resignificado las prácticas. Y en esto de las nuevas tecnologías, que hay algo que también hay que mirar, y todo en su contexto, sobre todo en la ruralidad, lo que ha posibilitado a la gente a resignificar sus prácticas comunicacionales, ¿no? Cuando vos te vas acá en las picadas, por ejemplo, de Misiones, que son muchas, Misiones tiene una particularidad a que lo diferencia de Corrientes, que nosotros tenemos 3 sistemas de sierra que la cortan en 3 partes. Es decir, no hay ningún medio que emita desde donde emita, llegue a toda la provincia, no hay. A no ser que vos pongas un sistema de repetidoras que permita bajar la señal. Por eso, Canal 12, el canal público, es tan poderoso, digamos, ¿no? Porque tiene ese sistema, y porque el Estado lo puede hacer, porque la inversión es mucha, ¿no? Entonces, en esos lugares, por ejemplo, cuando vos vas entrando en la picada, vas viendo pinos, vas viendo hierbas, vas viendo té, y vas viendo celulares. Pero no ve la gente. Y los celulares están en esos lugares en donde hay señal, ¿no? Pero ese celular le permite a este hombre no solamente estar vinculado con su entorno, vinculado con el mundo, sino construir con el otro en un tiempo real acciones que le permitan resolver problemas que tiene en su cotidianidad. Porque en la historia de la humanidad, una de las cosas y una de las grandes preocupaciones del hombre es cómo sortear las limitaciones que te pone el espacio y el tiempo. Y todas las herramientas que hemos ido construyendo ha sido en ese sentido, ¿no? Desde las maratones, el tipo que iba corriendo, llevando la noticia de un lugar a otro, los revientas caballos de la Revolución de Mayo, ¿no? Revientas caballos porque el caballo, se le daba al caballo hasta lo último, para que la noticia llegue lo más rápido posible, a estar hoy en la virtualidad, en donde vos ves en canales... El resultado de maratón, ¿no? Del famoso... Claro, exactamente. Historia. Pero hoy estamos haciendo entrevistas, ya se está dando en Estados Unidos, con hologramas. ¿Se entiende? Entonces, estamos en una comunicación instantánea. Esto que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Que en otro tiempo, pocos años atrás, nunca lo imaginamos, si bien es cierto, avanzamos hacia esto, ¿no? Entonces, la preocupación del hombre es vencer esos espacios, esas condiciones que impone el espacio y el tiempo. Y en la historia de los medios también tenemos que mirar cómo hoy las audiencias usan esa herramienta como el celular. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir, pero te manda mensajitos. ¿Se entiende? Ha creado su propio código de lenguaje, ¿no? Y sí, Carlos. Voy a decirle a la gente que nos está viendo a través del canal que pueden dejar sus mensajes, sus preguntas ahí para que te las pasemos. Ya con esto cerramos la etapa del conversatorio, pero yo te quería hacer la primera pregunta. Ya bueno, ya hicimos la de Andrea. ¿Cómo ves el futuro, no? ¿Cómo ves en esta situación, digamos, de incertidumbre respecto, digamos, al futuro común, digamos, de la humanidad con la pandemia? Esperemos que esto vaya menguando con la vacuna, cuando lleguen las vacunas, que también generan otra polémica, ¿no? Pero ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves la investigación, la formación de los comunicadores hacia adelante?
después de atravesar esta circunstancia, ¿no es cierto?, tan particular. Yo creo que con muchos desafíos, digamos, ¿no? La pandemia de alguna manera, nos ha permitido saber dónde estamos, ¿sí? Y la necesidad de hablar con un otro, ¿no? Y que este concepto de la comunicación matemática, que hoy es muy fuerte, si bien es cierto, nosotros pensamos que lo habíamos superado esta etapa, pero hoy es muy fuerte, el emisor, un canal, un mensaje y un receptor que críticamente recibe todo lo que el emisor cuenta. Hoy me parece que tenemos que volverlo a poner en cuestión. Tenemos que poner también en valor el tema de lo dialógico, el diálogo, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Hoy hablábamos, ¿no? ¿Cuánto nos falta de encontrarnos y charlar? Pero también hay que poner en valor la otredad, el otro, digamos, la existencia de un otro que tiene una historia, que tiene una manera de mirar, que tiene una manera de pensar el mundo y que nos necesita y que nosotros necesitamos a él para seguir construyendo comunidad. Yo creo que tenemos muchos desafíos. Allá en su momento Marita Mata nos decía, cuando empezaba a entrar en nuestras aulas las nuevas tecnologías, miren, hay que mirarlo a nuestros alumnos. Primero, nuestros alumnos tienen conocimientos, tienen habilidades, tenemos que trabajar esas habilidades, pero también tenemos que pensar nuestros contenidos y nuestra metodología en función de esta nueva realidad. Hoy tenemos chicos que en el aula te hacen los trabajos prácticos en el celular y que nos enseña a nosotros esta alfabetización digital que nosotros no tenemos porque venimos de otra formación. Yo me formé con el libro, mi reservorio era la biblioteca, no estaba internet. Pero tengo chicos que dominan esas tecnologías y esas posibilidades de encontrarse con esa información y con otro tipo de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar en los bordes para contextualizar, para dirigir y para juntos construir conocimiento. Y en el caso, por eso digo que estamos con muchos, pero muchísimos desafíos hacia adelante. Yo creo que estas innovaciones, o sea, esta situación que estamos viviendo llegó para quedarse. Por un lado vamos a tener que convivir con la enfermedad, pero por otro lado tenemos que apropiarnos de estas nuevas posibilidades que tenemos de construir contenido, de construir conocimiento, darle el encuadre necesario, el encuadre que corresponde, y junto con nuestros alumnos aprender. Yo creo que esa capacidad de asombro, el conocimiento comienza cuando nosotros pensamos a ser conscientes de que no sabemos absolutamente nada. Y yo en esto cada vez sé, cada vez menos. ¿Sí? Y desde la alegoría de la caverna para acá, digamos, el asombro es básico, ¿no es cierto?, para buscar conocimiento, ¿no? Y hay que aprender, y estamos aprendiendo juntos, o sea, colectivamente, ¿no? No con los alumnos, con la comunidad, con todo. Yo creo que hay muchos desafíos por delante. Y hay mucho que aprender de las nuevas tecnologías, y vuelvo a este paradigma. Antes, en los 80, era si la comunicación estaba al servicio del hombre o el hombre al servicio de la comunicación. Y yo digo, bueno, tomando esa alegoría, digamos, digo, hoy la tecnología está al servicio del hombre o nosotros estamos al servicio de la tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que estar a nuestro servicio. O sea, nos deslumbramos con lo nuevo, con el uso de esas herramientas y nos olvidamos de lo esencial del hombre, de humanizar estos contenidos, porque esos contenidos son construidos por nosotros y para nosotros. Así es. Bueno, acá en el canal también hay un comentario de un colega de nuestra carrera, también exdirector del departamento y colega tuyo en Fadeco, Miguel Ángel Vilte, que te manda un afectuoso saludo, dice, excelente los conceptos que vertiste acá. Y también Facundo Delgado, que es un integrante del equipo, también hice un excelente conversatorio. Un saludo desde Resistencia. Bueno, también eso también es otra particularidad de nuestro equipo, ¿no? Parte está en Corrientes y parte está en Resistencia por esta situación también de la pandemia, de las dificultades para ir de una provincia a otra, ¿no es cierto? También nos atraviesa. Hoy estábamos hablando con Adrián, que es el director del equipo, está en Resistencia, o sea, más particularmente en Margarita Belén, ahí cerca de Resistencia. Dice, acá justamente Adrián escribe, dice, hace una consulta, dice, muy interesante, hice una consulta en cuanto al proceso de investigación y los trayectos hechos por el grupo de colegas. ¿Existen museos de medios de Misiones? ¿Han trabajado con ellos?
No tenemos museo de historia de los medios. Sí tenemos algunos reservorios, como por ejemplo el Museo de la Junta de Estudios Históricos, en donde están digitalizado el diario La Tarde, uno de los diarios que apareció allá por 1920, y en donde está como el dueño lo dio todo a la Junta de Estudios y la Junta de Estudios lo guardó y hoy lo digitalizó y está todo a disposición. Porque a propósito de los reservorios, no tenemos, bueno, creo que contestó la pregunta, no tenemos museo. En su momento nosotros tuvimos un proyecto dentro de la carrera para crear un museo, pero el problema que nos encontramos es que no teníamos un lugar físico. Y de hecho que tenemos reservado cierto material, espero que no nos piden, por ejemplo, todo lo que fue la primera parte tecnológica de Radio Provincia de Misiones, hay un compañero que lo tiene guardado, bajo llave, bajo candado, para que eso permanezca ahí, que sea parte de nuestro museo. También está dentro de esa radio un colega, Carlito Lescano, que fue uno de los primeros discográficos ¿cómo se llama? Manejaba la parte de los discos. Radio Provincia llegó a tener 5.000 discos. Y ¿Programador o...? No, discotecario. Llegó a tener más de 5.000 discos y un día vino un director, hace poquito, y agarró y tiró todos los discos y él pudo salvar 3.000 y lo llevó a su casa. O sea que eso también está dentro de nuestro museo. El día que encontremos un espacio físico, lo vamos a hacer. Eso habla un Pero, poco también. Sí, sí, esto habla un poco también de la diferencia con el pasado, ¿no? El pasado es físico, digamos, todo ocupaba lugar y ahora todo es digital, ¿no? En cuanto a los medios, ¿no? Un dato que no es menor, a partir de nuestro proyecto de investigación, bueno, desde el canal, desde la autoridad, del canal, del gobierno, nos pidieron que aportemos para la construcción de una ley para preservar la memoria construida por el canal. Esa ley se sancionó a partir de nuestro proyecto, nosotros participamos activamente ahí. El problema que nosotros tenemos es que esos contenidos no están disponibles, ¿sí? O sea, no es público. El canal se reserva el derecho de dar de que vos puedas acceder o no acceder a ese material fílmico que es muy importante. Muchísimo material se perdió. En el caso del diario El Territorio, por ejemplo, hasta no hace mucho vos podías ir y mirar los diarios, digamos, no los primeros diarios de 1925, obviamente por el cuidado que hay que tener. Ellos ahora están en un proceso de digitalización, son muy... las hojas hay que tratarlo con mucho cuidado, digamos, ¿no? De esos primeros diarios. Pero hoy, por ejemplo, si vos necesitas un material para conocer algún tipo de material, tenés que hacer una nota, poner el tema, poner el día, poner la fecha, o sea que es mucho más engorroso, vos no tenés el diario, y si no conoces la fecha o la página, demora mucho llegar a ese material. Entonces, yo creo que hay hay muchos de estos reservorios que están en manos particulares, que hay que rescatarlo, y creo que esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad desde nuestros proyectos, ¿no? Por eso yo le doy mucho valor a los equipos interdisciplinarios, digamos, que estén los historiadores. Ahora nosotros vamos a incorporar un antropólogo también a nuestro equipo, porque nos parece necesario tener distintas miradas sobre un objeto de estudio. Porque digo, la historia para nosotros debe construirse, es una decisión teórica y metodológica que hemos tomado, debe construirse en su integralidad. Y entonces, si tenemos una mirada de la antropología, una mirada de la sociología, una mirada desde la historia y una mirada desde la comunicación, podemos hacer un recorte mucho más rico en su contexto y podemos, de alguna manera, construir un estado de los procesos que permitieron alumbrar ese medio y desde ese lugar poder interpretar esas producciones de sentido. Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Ese marco contextual rico, fuerte, es lo que nos va a permitir entender las historias que cotidianamente construyeron en un tiempo los periodistas. Digo, los periodistas de hoy, nosotros a lo mejor dentro de 20 años nos vamos a encontrar con su producción de sentido, pero si no entendemos, no tenemos ese contexto, quizás la interpretación que le vamos a dar va a ser otra y no la que se corresponde con el tiempo, ¿no? Así es, no sé, parece que no hay otra pregunta. Bueno, Carlos, la verdad que
este encuentro ha sido para nosotros muy provechoso, toda la experiencia y todos los conocimientos que fuiste acá abordando respecto a la historia de los medios y sobre todo también estas anécdotas que vas contando de estas situaciones, de la particularidad que tiene nuestra región, ¿no es cierto? Misiones, estamos tan cerca, pero por ahí Corrientes y Chaco tienen otras particularidades respecto a su geografía, a sus comunidades y también, por supuesto, a sus medios de comunicación, y creemos que esto va a ser importante compartir esta experiencia, ¿no es cierto?, para nutrir también nuestra mirada, ¿no es cierto?, de las historias de los medios acá en esta zona donde estamos ubicados en dos ciudades, o sea, así como ustedes están ubicados frente a una ciudad importante del Paraguay, como es la ciudad de Encarnación, nosotros somos dos capitales de provincia que casi que ya constituimos un solo, digamos, eje urbano, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho la disposición que tuviste para realizar esta conversación. Les recuerdo que la grabación va a quedar en nuestro canal, así que para el que quiera verla de vuelta o el que quiera compartirla, no va a haber ningún inconveniente. Así que bueno, no sé si querés decir una reflexión final para liberarte ya de este evento. En primer lugar, agradecerle por esta oportunidad y sobre todo para mencionar algo que quedó dentro de nuestra lista de acciones porque nos ganó la pandemia. Nosotros teníamos previsto hacer un encuentro con proyectos de investigación de historia de los medios de Corrientes y con Entre Ríos también, o sea, de la región. Juntarnos en la región y para más adelante encontrarnos con proyectos de investigación similares de Brasil y de Paraguay. Bueno, eso quedó, la pandemia nos superó, hubo razones, hubo cuestiones más urgentes, cómo dar clases en la virtualidad, que teníamos que resolver, pero es una tarea pendiente, y la verdad que me agrada mucho esto que están haciendo, porque su experiencia también nos sirve a nosotros. Yo creo que esta es una construcción colectiva, desde lo teórico, desde lo metodológico, pero también desde la misma experiencia, digamos, ¿no? Entonces nos vamos enriqueciendo mutuamente. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con ustedes, y bueno, ya va a haber otro tiempo en donde nos vamos a poder encontrar y bueno, poder dialogar en mano a mano, como siempre decimos, que es tan necesario para nosotros, ¿no? Como sociedad. Así que muchísimas gracias, chicos. Bueno, te agradezco entonces, Carlos, agradecemos a las personas que siguieron la transmisión, y bueno, cuídense mucho y esperemos que sea pronto que nos podamos volver a encontrar de forma presencial. Hasta la próxima, entonces. A cuidarse. Chao, chao. Chao, chao.